Quiero presentarte la cuarta parte de la reparación de la radio Invicta modelo 389. Como recordarás, en la tercera parte lo dejamos, después de un debate además muy interesante, con todos los comentarios acontecidos respecto a este vídeo, que la causa posible o la etapa posible de la avería de esta radio era el oscilador local. Y se llegó a esta conclusión porque con un oscilador local externo, como puedes ver en esta parte del vídeo, la radio funcionaba. Electoral, quién sabe. Estamos comiendo. Y está teniendo un éxito. Medimos la lámpara osciladora mezcladora y estaba dando 1,2 miliamperios. Bueno, parecía que estaba baja. La lámpara osciladora mezcladora era la 41 MPG, una lámpara que es difícil de encontrar, muy cara y que sus características las puedes ver precisamente en esa diapositiva que estoy poniendo. Pero también puedes ver que como equivalente daba la FC4. Bueno, pues el propietario de esta radio optó por comprar lámparas FC4. El propietario de la radio encontró un anuncio en eBay, de la parte izquierda que tú estás viendo, y optó por ellas. Es verdad que llegaron, y es una pena porque perdí la secuencia donde veías y podías ver cómo estaban embaladas las lámparas, estaban muy bien embaladas, todas en sus cajas individuales, la misma caja que estás viendo en la fotografía, con papel de burbuja, y además lo que hice fue medir esas lámparas. Entonces, de la medida, te voy a decir qué obtuve. La primera que estás viendo, esa daba alrededor de 1,7, pero si la movías daba ese ruido como si hubiese una laminita dentro rota, un pequeño ruido. Eso es un mal síntoma. Puede ser una placa, puede ser una grilla, puede ser algún electrodo que se ha desprendido. La segunda no era de color dorado, era de color plateado y daba 1,2 miliamperios, muy similar a la antigua que hemos quitado, a la MP4. Y, por último, la última daba 1,8 más o menos. Bien, ya tenía 3 lámparas y, lógicamente, lo que hice fue poner la que mejor densidad me daba, es decir, la última, la que daba 1,8 miliamperios. La puse y, como verás, el resultado se aproxima mucho al igual que cuando estaba con la antigua lámpara. Quizá un poco más viva la radio, pero muy aproximado el mismo comportamiento que con la antigua. Hacémoslo de siempre, que es más o menos tocar por esos puntos para ver si en alguno hace alguna cosa distinta y podemos focalizarnos a lo mejor en ese punto. Había un punto ahí, bueno, que daba la sensación de que tenía un comportamiento un poco distinto, estaba relativamente cerca del oscilador local. Bueno, opté por comprobar los componentes que iban a ese punto, y uno es ese condensador que tú has visto, que lo medí y estaba bien. Es decir, los condensadores, a pesar del tiempo de esta radio, conservan bastante bien el valor nominal. Mira este otro condensador que tiene muy buena pinta, que tiene un valor de 4.750 nominales y nos está dando 4.715. O sea que verdaderamente conserva muy bien ese valor.
otro condensador de valor, digamos, real, medido de 83 K, que, digamos, el nominal era 100 K. Lo di por bueno. Ahora, con varios componentes desconectados, dije, voy a ver cuál es el comportamiento de la radio. Verás que el comportamiento de la radio pues, es similar a cuando estaban conectados. O sea, que no va. Corté esa resistencia que ves ahí de 47 K y lo que pude ver, que el extremo corto, el que dejé hacia la soldadura, pues esa soldadura parecía que no estaba muy bien. O sea, se movía un poquito ese extremo y me dio hasta ilusión. Digo, bueno, pues voy a ver si soldando bien en este punto la radio arranca. Así que lo que hice fue, bueno, prolongar con un hilo el valor, o sea, la resistencia, de tal forma que el contacto en el otro extremo lo hice muy sano, lo saneé, lo hice muy válido y ya con la resistencia el receptor se seguía comportando igual. Volví a poner bien a soldar esos componentes que yo había cortado y voy a ver el comportamiento de la radio, que teóricamente tiene que ser el mismo, es decir, que no va. Y así es como aconteció. Como cuando miro por encima la radio me lío de cuáles son sus electrodos, lo que hice fue en un papel la vista que se ve por debajo, lo marqué fuerte de tal forma que luego pude poner por la otra cara del papel la vista desde arriba. Y podemos ver que 5 y 4 son el filamento de la lámpara. Ves que no están, se salen un poquito, no están, digamos, tan simétricos respecto a lo que es la circunferencia. El 3 es la placa del triodo. El 2 es la grilla del triodo. El 1 es la placa del triodo. El 7 es la placa del pentodo y el 6 es el cátodo. ¿Por qué he hecho esto? Porque en las radios que son con transformador tenemos muy fácil poder ver las tensiones que están en los electrodos. Y ahora lo que estoy pretendiendo es ver cuál es la tensión que tengo en la placa del pentodo. Y como ves es una tensión que es válida. Porque claro, ya sospechaba de todo y digo, voy a ver tensiones ya que es fácil verlo en este tipo de chasis y en este tipo de radios con transformador. Mira, ahora estoy en lo que es la placa del triodo, es decir, en lo que estoy en el pin 1. Y la tensión que estoy viendo es de 12 voltios. Por supuesto, una lámpara osciladora con una tensión de placa de 12 voltios no puede funcionar. Esto me dio una alegría. Es decir, veía ahí una tensión que era incorrecta. Por el pin 1 meto un hilo para marcar, es decir, para saber por el lado de los componentes cuál es verdaderamente el pin 1 de esa lámpara. Ahora puedes ver cómo debajo de la resistencia de 47 K está precisamente ese hilo que he usado para marcar el pin 1. Luego ya tengo bien definido ese pin por el lado de los componentes. Como siempre, de acuerdo a la ley de Murphy, todo lo que tenga que ser dificultoso acontece. Ese hilo va justo al conmutador, cambio de ondas, pero además por la parte de atrás, por un punto que es totalmente inaccesible. A no ser que se desmonte
todo lo que es ese conmutador de ondas. Labor que yo huyo porque es una labor, los hilos son muy justos y las bobinas están asociadas al conmutador y no hay forma casi de sacarlo. Pero así acontecía que ese hilo de ese pin 1 iba a un punto de ese conmutador de ondas. Hice un tanteo de intentar quitarlo, para ello tiene lo que es la tuerca central y dos, ahí las puedes ver, dos más diametralmente opuestas para darle sujeción mecánica a ese conmutador, pero aun quitando eso vi que era imposible poder mover todo ese mazo de cables para poder extraer el conmutador entero. Quería cerciorarme dónde iba precisamente ese punto, ese pin 1, a dónde iba dentro del conmutador. Y como verás tengo que meter la punta, pero muchísimo, es decir, no es un punto que lo veo, está detrás de esa bobina que es la bobina precisamente osciladora. Mira lo que estoy haciendo aquí. Lo que estoy haciendo aquí es ver lo que hay entre el positivo de la alimentación y el pin 1. Y lo que veo es una capacidad. ¿Tendría que ver yo una capacidad en ese punto? Bueno, pues vamos a ir a un esquema ya digo que no es el de esta radio, pero vamos a ver qué tendría que verse desde el punto 1, que es el punto de la placa del triodo. Si yo me pongo con un aparato de medida entre la línea roja, que es el positivo, y lo que es la placa del triodo, parece más lógico que lo que tendría que ver el aparato sería una resistencia, que es la resistencia de polarización de la placa del triodo. Pero aquí yo no veía una resistencia, yo veía una capacidad. Pero también me entraba una duda, que yo sí veía ahí 13 voltios. O sea, que es algo extraño, confuso, parece que claramente esa resistencia de polarización de placa no existe, pero por otro lado existe una tensión de 13 voltios cuando nosotros lo hemos medido. Con el aparato de medida de los chinos me está viendo como una capacidad. Mira lo que hice. Corté el hilo que iba al pin 1 de la lámpara y llevé una resistencia de 63K, es una resistencia negra que tú puedes ver ahí, directamente a ese pin 1 de la lámpara. Luego lo que hice fue conectar precisamente esa resistencia con un hilo rojo al positivo, al segundo positivo, digamos, del segundo condensador electrolítico, donde tengo yo la tensión positiva. Ahí puedes ver con más detalle precisamente lo que te he dicho. Una resistencia, un extremo de esa resistencia lo he puesto al pin 1 de la lámpara y el otro extremo lo he llevado a la tensión positiva de la radio. Ahora hago un repaso de tensiones y lo que ves es la tensión de la grilla de pantalla. Tensión de pantalla. Vemos que la tensión de pantalla es 145 voltios. ¿Es coherente? Yo creo que sí. ¿Y por qué creo que sí? Porque lo que nosotros tenemos ahí es un divisor de tensión constituido por las dos resistencias que te he marcado. De tal forma que la tensión ahí, si el consumo, digamos, de pantalla, que el consumo de la grilla de pantalla es muy bajo, tengo ahí una tensión fija, pues de lo que de alguna forma constituía ese divisor de tensión que hay entre el positivo y el negativo. Y ahora la tensión de placa del triodo. Vamos a ver qué tensión tenemos. 225 voltios. No, de tensión de placa triodo. ¿Es coherente esos 225 voltios que ahora tengo? Sí, claro que sí, pueden ser coherentes. ¿Por qué? Porque la tensión de placa del triodo es la tensión que hay en la parte positiva pasando por una resistencia y de esa resistencia ya llega a lo que es la placa del triodo. Pero claro, ahora lo tengo yo en vacío. Ahora no hay consumo. Ahora está ahí perfecto. Luego, la tensión que yo tengo, la tensión que hay, es la tensión de alimentación. Luego caerá. Luego caerá porque hay un consumo en esa placa y pasa una intensidad por la resistencia que hace una caída en esa resistencia. Pero ahora no, ahora la tengo en vacío. Luego la tensión de 225 es muy coherente.
placa del pentodo. Ahora la tensión de la placa del pentodo. Y estamos viendo que tenemos una tensión de 226 voltios. Sería casi igual que 225. ¿Es coherente? Sí es coherente. Él está recibiendo una alimentación, digamos, positiva a través de la bobina de la frecuencia intermedia y en este caso, como insistimos, está en vacío, no pasa corriente, no hay caída de tensión en esa bobina y la tensión que aparece en la placa es la misma que la alimentación. Antes nos marcó 225, ahora marca 226, pero vamos, es idéntico. Puse la lámpara y la radio no funcionó. Bien, entonces por el lado de los componentes vi cuál era la tensión de la placa del triodo y la tensión de la placa del triodo era muy buena, alrededor de los 70 voltios. Y la radio seguía sin funcionar. Claro, en este momento me entró una duda. Esta lámpara que yo he puesto, que daba una indicación de 1,8 miliamperios, ¿es suficientemente buena para que funcione? Tenía esa duda. Pero luego recordé, pero si solamente lo que he hecho en este momento es alimentar la placa del triodo, pero como habrás visto, yo retiré el hilo que iba a esa placa. O sea que me he dejado polarizado el triodo, pero no he aprovechado su salida. Entonces algo se me había olvidado, efectivamente. Yo había olvidado el poner el hilo ese otra vez al punto 1. Y eso es lo que ahora vamos a visualizar y vamos a ver qué ha pasado. Ahora, mediante ese hilo rojo que tú estás viendo, he unido el punto 1 de lo que es el zócalo de la lámpara, lo he unido con ese hilo que iba anteriormente a ese punto 1. Esa es la unión física que yo lo he hecho. Porque antes estaba polarizando, pero no estaba aprovechando, y vuelvo a decir, la señal que tenía en placa. Y anoche cayó 1-3 ante el Manchester United. El brasileño, por cierto, criticó en sus redes sociales la actuación del VAR. Dice que es una vergüenza y que los árbitros eran 4. Mira, ya está funcionando la radio. Ahora simplemente voy a tantear, te acordarás que había ese condensador que iba a masa desde la bobina osciladora y bueno, voy a probar si va bien, no va o cómo va. Entonces estoy haciendo unos tanteos, pero la radio ya la tengo viva. Y no era más que eso. Yo he forzado una tensión en la placa. No sé qué habrá pasado, a lo mejor la resistencia que iba ahí se ha quedado abierto, pero ya digo, todo eso estaba detrás del conmutador y yo no tenía accesibilidad a él. Entonces lo que he hecho es forzar la tensión de placa. En Radio Inter, más cerca de ti. Estamos con la lámpara de 1,8 con ruido. Mira, ahora lo que estoy haciendo es probando el resto de las lámparas que habíamos comprado. Y en este momento estoy con la que daba más indicación también, que era 1,8 o 1,7, alrededor de ahí, pero con ruido, aquella que supuse que un electrodo podía estar desprendido. Y efectivamente, la radio está muda, o sea, no nos está funcionando. 1,2. Lámpara de 1,2. Ahora estoy con la lámpara que indicaba 1,2 miliamperios en el comprobador de lámparas. Y como puedes ver, tampoco funciona con esa lámpara. He vuelto a la lámpara que funcionaba, la única de las 3 lámparas que hemos comprado, la única que no funciona, y ahora le estoy metiendo la antena en ese primer condensador variable que tiene de sintonía previa, digamos. Ya hablamos de que tenía 3 secciones este tándem y que tenía como una sección, digamos, de sintonía previa a la auténtica sección, digamos, de sintonía. Y ahí es donde estoy metiendo la antena. Y voy a transformar precisamente el circuito para meter la antena directamente ahí, porque ya no me fío nada de cómo cuando pasa por las cosas por el conmutador. Prefiero llevarlo todo directo y eso voy a hacer. Mónica, buenos días.
Describiendo cómo los agentes de la Policía Nacional desplegados en Cataluña encontraron... Sigo probando con aquel condensador que de alguna forma iba de la bobina osciladora a masa, ahora lo tengo fuera pero con conexión eléctrica prolongada y al final se lo voy a dejar. Considero que va un poquito mejor con ese condensador que, insisto, era uno de los que vimos en las primeras tomas y que ya era un componente que se le había cambiado a esta radio. Yo se lo voy a mantener. Una banda tributo mecánica. Canso dominicano. Los nombres de las bandas tributo merecería un análisis aparte. El tribunal ha citado al entonces jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra a los guitarristas clásicos, y yo quiero pensar que hay mucho de la clásica que nutres también al flamenco, que nos hacen. Aquí he dado directo ese hilo de antena que te dije, lo he llevado directamente a lo que es la sección del condensador variable. Puedes decirme, no lo has llevado. Sí, es cierto. Lo he llevado a la bobina y, como puedes ver, de ese punto de la bobina va ya directamente a lo que era la sección previa de sintonía del condensador variable. Y, como he comentado antes, lo que estoy evitando es pasar por el conmutador. El comportamiento del conmutador yo no lo desconozco, yo no sé si va bien. Me ha dado ese problema con la resistencia. Alguien puede decir, ¿y por qué pasaba la resistencia aquella por el conmutador? Pues no lo sé. Hay veces que se hace para cambiar la resistencia de polarización entre onda media y onda corta, pero no creo que este fuese el caso. De todas formas, como esto era sencillo, es decir, puentear el conmutador, lo estoy haciendo. Es la capitana Marvel de verdad. Nuria Varela, muy buenos días. Buenos días. Bien, luego pensé, ¿por qué voy a llevar directo el punto ese que anteriormente estaba sobre el zócalo, ese hilo que yo tenía, que lo he llevado directamente otra vez al zócalo? ¿Por qué, si eso había ahí una tensión de 13 voltios, ahora le superpongo una que con su caída es unos 70 voltios, cuando yo verdaderamente de ese punto lo que necesito es la alterna? Digo, pues lo voy a pasar a través de un condensador y me quito esa componente continua. Para empresas, limpieza, mantenimiento, gestión de residuos, Y eso es lo que he hecho aquí. Puedes ver que de ese punto he puesto un condensador y de ese condensador lo llevo a lo que es la pata 1, la placa del triodo del oscilador. Ese es un condensador, yo creo, de 100K y 650 voltios. Y como puedes escuchar, el resultado es idéntico que cuando estaba unido directamente. ¿Y qué evito de esta forma? Pues evito esos 13 voltios que no sé de dónde salían, me quedo solamente con la componente alterna, que es la componente del oscilador local. Esa componente la meto a la placa y me funciona igual. Tenemos importantes invitados en esta hora de Radio Carletos hoy, pero saben ustedes que siempre a los que saludo con toda la cordialidad de vida. María Ángeles, buenos días. Buenos días. Dionisio, buenos días. Gaby, ¿qué tal? Esto que estoy escuchando, que forma parte de lo que se llama rebobinando. ¿Rebobinando es? Es un repaso con grandes estrellas a lo que ha sido una... Desde Noruega. Vete a la Quinta Avenida y cuando pase el presidente la lanzas. Como conclusión, me gustaría hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido o lo que ha sido esta avería. Quedó definido por todos que había un problema en el oscilador local, dado que con un oscilador local, digamos externo, un oscilador externo, éramos capaces de sintonizar emisoras. A partir de ese momento se sospechó de la lámpara conversora, que además luego se ratificó que efectivamente esa lámpara no estaba bien, esa, digamos, osciladora conversora, que nos marcaba en el aparato de prueba 1,2. A raíz de eso se decidió comprar una serie de lámparas y hubo la suerte que una de ellas son equivalentes a la original que llevaba, estas son FC4, y una de ellas que daba una indicación en el aparato de prueba de 1,8 era válida. Bien, puesta la lámpara, y más vale que todavía no dudé de esa lámpara, no iba. Y digo más vale no dudé de la lámpara porque
si llego a hacer el chupete, tampoco me hubiera funcionado en ese momento. Porque la avería, aparte de que la lámpara original estaba mal, la avería estaba en que no había tensión en la placa del triodo. Había una tensión muy baja, una tensión de 13 voltios. Bueno, a partir de ahí, y viendo que era imposible acceder al sitio donde yo considero que podía haber una resistencia abierta o un mal contacto de la galleta del conmutador, decidí poner la tensión directa a la placa. Pongo la tensión directa a la placa, quitando todo lo que iba a la pata 1, a la pata de la placa del triodo, y veo que no me funciona. Y es lógico, no me puede funcionar. Lo único que había hecho era darle tensión a la placa, pero yo no estaba sacando nada de ella. Entonces, claro, sacando o metiendo. ¿Qué es lo que faltaba? Pues meterle la alterna. Eso es la placa de una estructura de un oscilador local. Y esa oscilación, digamos, que sale de la bobina, yo no se la estaba metiendo a la placa. A raíz de eso cogí el hilo original que iba a la pata 1 y lo metí otra vez a la pata 1. Lo que pasa es que ahí estaba metiendo también los 13 voltios aquellos. Y cuando lo puse directo, efectivamente, aquello me funcionaba. Pero con esa duda de que siempre que había esos 13 voltios anteriores, superpuestos ahora o con los 60, que más o menos es la tensión, 60-70 voltios que hay ahora como tensión de placa, no me gustaba. Y lo que hice al final es ese punto original que yo tenía, le puse un condensador de 100 casi 650 voltios y lo volví a meter a la pata 1. Es decir, aislé esa continua de 13 voltios la aislé. Y eso ha sido todo. Y espero te haya gustado. Muchas gracias.